Juan capítulo 3, vamos a leer nuevamente versículos 16 al 21. Leo para ustedes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hasta aquí nomás, hermanos, en la palabra del Señor. El sermón pasado tocamos el versículo de Juan 3:16 y dijimos allí que quizás sea el versículo más famoso y conocido de toda la Escritura, donde claramente se expresa el Evangelio de que Dios envió a su Hijo al mundo por amor para salvar al mundo, y entendemos como mundo a los pecadores, a personas. Jesucristo es el que carga el pecado y sufre en la cruz el castigo para nuestra salvación. Él padece como la ofrenda aceptable para quitar nuestro pecado. Algo que era bastante claro para el pueblo hebreo, acostumbrados a llevar los sacrificios y las ofrendas año con año a los sacerdotes, para que así la ira de Dios se calme. Pero recordemos que cuando Juan el Bautista le vio, dijo el profeta: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la muerte de Jesucristo es una vez y para siempre para darnos seguridad en la salvación por medio de la fe en Él. Por eso la fe es un factor fundamental claramente expresado en ese versículo. Para que todo aquel que en Él cree, es necesario creer en el Señor Jesucristo. La salvación es por gracia, es decir, que esa fe, ese creer en el Señor Jesucristo, no es fruto de una obra personal, sino el resultado de la obra interna del Espíritu Santo de Dios en el corazón del pecador, dándole vida espiritual, regenerándole, dándole arrepentimiento y fe. Pero en la experiencia de salvación, ese arrepentimiento y esa fe es colocada en el Señor Jesucristo, y ese arrepentimiento por los pecados propios siempre viene acompañado de una fe verdadera, o la fe verdadera siempre va a conllevar arrepentimiento verdadero. Nos dice el texto del versículo 17 que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, y debemos entender que la primera venida del Señor tenía este propósito de cumplir el plan de redención. Él no venía a condenar al mundo, no era una venida en juicio de condenación, pero sí sabemos que el Señor vendrá por segunda vez. Y ese propósito de la segunda vez obviamente tiene que ver con la condenación de los impíos, como también la salvación de aquellos que en Él esperan. El autor de los Hebreos, capítulo 9, 28, dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, vino Jesús a salvar, y en su segunda venida esta salvación implica tomarnos a nosotros para estar con Él como su pueblo, como su iglesia. Pero ¿qué pasará con el resto? Bueno, el resto, aquellos
que no están entre el pueblo escogido de Dios serán condenados. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el texto de Juan 3:16 dice: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego encontramos el 18 que nos dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Tenemos que entender, queridos hermanos, este tema de la condenación. Con frecuencia las personas piensan que para ser condenados tienen que hacer alguna gran atrocidad. Si hacen alguna cuestión muy terrible, muy escandalosa, Dios los va a condenar. Y entonces eso manifiesta un error de entendimiento de la culpabilidad que tenemos todos los hombres a la luz de la palabra de Dios. No es necesario hacer algo para estar condenados. Debemos entender que somos, los seres humanos, una raza que ya hemos hecho algo para ser condenados, ya hemos caído en el pecado. Desde el momento en que Adán pecó, todos pecamos en él, pero no solamente en nuestro sentido posicional de pertenecer a la raza humana, lo que se habla como el pecado original, sino también en nuestra práctica. Y precisamente el texto que nos tocó en esta mañana de memorización nos pone en relieve eso: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Entonces, la culpabilidad de todos los hombres debe quedar claro en nuestra mente para entender que la condenación es una realidad justa de parte de Dios. Por eso dice: ya ha sido condenado. No es que el hombre es condenado cuando no cree en el Señor Jesucristo. El hombre es condenado antes, aun cuando no haya sido expuesto a las verdades del Evangelio. Con frecuencia, los que rechazan la fe cristiana argumentan de qué va a pasar con aquellas personas que nunca escucharon de Cristo. ¿Acaso Dios los va a condenar? Es injusto Dios en condenarles. Pero no hay injusticia en Dios, porque la condenación no viene solamente por rechazar a Cristo, sino por los propios pecados que cada uno carga. Entonces, cuando alguien, encima de conocer su propia condición pecaminosa, es traído a la luz del Evangelio y rechaza el Evangelio, añade a su gran lista de pecados uno más, que es el rechazar al Salvador. Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero ¿qué nos dice la sociedad y qué es lo que quiere entender el ser humano? Que el ser humano intrínsecamente es bueno, que los niños son buenos, que lo malo es las influencias que hay en este mundo que le llevan a realizar actos inapropiados, pero el ser humano es bueno, y ese es un concepto contrario a la Escritura. La Biblia nos dice que el pecado sale de nuestro corazón, nuestros malos pensamientos, las codicias, las inmoralidades, los robos, los hurtos, todas esas cosas salen de nuestro corazón. No son influencias externas que vienen a nuestra vida, sino que salen de nuestro corazón. Entonces, cada ser humano es condenado por sus propios actos, por sus propios hechos, por sus propias obras, aún en las buenas obras.
hay contaminación de pecado, porque muchos en este mundo se jactan de sus buenas obras, pero no son hechas en Dios, sino que son hechas con un corazón sucio, queriendo buscar apariencia, gloria personal. Entonces aquellos que encima de ya ser pecadores ya por su propia condición y por su propia práctica o experiencia, son expuestos a la luz del Evangelio y no creen en Cristo Jesús, entonces añaden a sus muchos pecados uno más, que es el rechazar la luz de Cristo. Entonces, en este texto vemos una ilustración clara de luz y tinieblas, y obviamente entendemos como la luz en el sentido espiritual, todo aquello que tiene que ver con la pureza, con la santidad, y aquí nos dice que es Jesús la luz que vino a este mundo. No debemos eso entenderlo, como ya lo mencionamos antes, en un sentido de la física, ¿verdad? De que Jesús es la luz y querer explicarlos con átomos o partículas, sino más bien en el sentido espiritual, que Jesús es quien alumbra, quien muestra lo que es limpio, lo que es santo, lo que es justo, y siempre las tinieblas están asociadas en la Escritura a lo pecaminoso, a lo oscuro, a lo contrario a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. Entonces, la luz viene al mundo, ¿por qué? Porque el mundo estaba en tinieblas. Pueblo que se hallaba en tinieblas vio gran luz, nos dice la profecía. Y Jesús nació y en su ministerio empezó a actuar y a hablar, alumbrando con la luz de la verdad. Y nos dice aquí este texto, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en este texto vamos a ver que la naturaleza humana es expuesta en sus afectos. ¿Por qué los hombres aman más las tinieblas que la luz? ¿Por qué los hombres aman más el pecado que la santidad? Porque precisamente los afectos de los hombres, nuestros afectos naturales, ponen en evidencia que somos una raza caída, pecadora, que no queremos la santidad, que no queremos a Cristo, que no queremos a Dios, sino que le rechazamos. Nuestros afectos van en contra de los afectos de Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una descripción de lo que hemos hecho usted y yo hasta el momento en que llegamos a Cristo. ¿Qué hizo usted? ¿Cómo demostró sus afectos? Amando más el pecado y las tinieblas que la luz. Pero no solamente nuestros afectos, sino también nuestras obras. Porque dice el texto, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, primero nos habla de amor y podemos identificar allí afectos, pero también nos habla de hacer, y eso tiene que ver con obras. Y esto describe de algún modo los grados de la contaminación del ser humano. Aún nuestros afectos están corruptos porque nuestro amor se inclina hacia el pecado, pero nuestras obras también son corruptas porque hacemos lo malo. Alguien puede pensar que tan solo es una cuestión de pensamientos o de emociones. No, aún las obras manifiestan que eso que hay en nuestro corazón, que esos afectos son pecaminosos, que nuestros pensamientos son pecaminosos, nuestras obras también son pecaminosas. Y es una reacción natural para evitar la reprensión, querer actuar en la oscuridad. No es para nada raro que la mayoría de los robos son hechos en la noche, ¿verdad? Si no, le preguntan ahí a Luisito cuándo se suenan las alarmas, porque en la oscuridad es más fácil no ser visto. No es nada raro pensar de que muchos de nuestros pecados que hemos cometido en nuestra vida hemos procurado o hemos
evitado que la gente se entere o los vea. Y eso aumenta aún más la contaminación, guardando las apariencias. Algunos, ya sin ningún tipo de reparo, pueden actuar abiertamente, aún delante de los otros, mostrando todo lo malo que hay en su corazón. Uno lo ve en los niños también, que muchas de sus travesuras son hechas en oculto, ¿verdad? Esta semana, nuestro querido hijito Josi se fue con una tijerita atrás de la banet, donde nadie lo veía, y empezó a practicar de peluquero. Por eso ustedes lo vieron hoy, ¿verdad?, con la cabecita redonda. Entonces, ese simple ejemplo de cómo el hombre intenta esconderse para pecar es, de algún modo, lo que nos está diciendo este texto. ¿Por qué el hombre no quiere ir a la luz? Porque si va a la luz, va a ser visto. Pero si actúa en la oscuridad, puede dar rienda suelta a sus afectos que son corruptos y a sus acciones que son pecaminosas. Entonces tenemos que pensar esto a la luz de nuestra vida y nuestra experiencia. También es cierto de que a nadie le gusta que le marquen aquello que está haciendo mal. Porque incluso si alguien lo marca o lo ve, puede impedirlo. Entonces el ocultarse va a ser una estrategia para poder ir aún más lejos en el pecado. Si Josías hubiera venido frente a mí y hubiera agarrado el pelo y hubiera agarrado la tijera, él sabe que yo no hubiera permitido que se corte, ¿verdad?, la melena. Pero si él se oculta, tiene más chance de llegar a donde quiere llegar. Ahora, nadie puede ocultarse de Dios. No podemos escondernos de Dios en su esencia, porque Él es omnipresente. Pero cuando Jesús vino a este mundo y tomó cuerpo humano, la gente podía alejarse o ocultarse del Jesús en su sentido físico, de su persona. Como así podían ir hacia su persona, también podían ocultarse de su persona. Dios en su omnisciencia sabe perfectamente todo. Como algunos se acercaban a Jesús con el interés o el afán de recibir de Jesús la bendición, la luz, la guía espiritual de alumbrar sus almas, otros se acercaban a Jesús con el deseo de matarle. Y era expuesta toda esa contaminación. Ahora pensemos esto a la luz de nuestro actuar y nuestra vida. Nadie quiere que le marquen sus faltas, pero ¿por qué se acercaría un pecador entonces a Jesús? Si sabe que Jesús conoce todas sus faltas. Tiene que haber una obra en ese corazón, predisponiéndole a acercarse a la luz, sabiendo que lo que hay en uno es manchas y suciedad, y que no va a pasar desapercibido para Dios. Tiene que haber un sentido de la contaminación que uno tiene, pero a la vez una fe y una confianza en que ese Dios que conoce cada uno de mis pecados va a ser bondadoso y misericordioso para perdonarme mis pecados y para recibirme a pesar de mis pecados. La salvación es una obra milagrosa. ¿Quién es el que cambia esa disposición para acercarse a la luz, sabiendo que va a ser reprendido? Es un cambio que solamente lo puede dar Dios en el corazón. ¿Quién es el que da esas emociones correctas en lugar de amar las tinieblas? Amar la luz. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
Pero si usted se acerca a Cristo, está rechazando las tinieblas. Es el Espíritu Santo que obra en el corazón, que le empieza a hacer entender que el pecado, aunque muchas veces nos parece deleitoso, en realidad es una trampa, es mortal, es un veneno. Y entonces cambia nuestras emociones y cambia nuestra disposición para ir a Jesús, para ir a la luz. Hermanos, la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, es una obra misericordiosa en nuestro corazón. Por eso para muchos impíos nosotros somos locos. Es una especie de masoquistas aquí. Vienen a sentarse para que les hablen de sus pecados, para que le digan todo lo que Dios considera que está mal en sus vidas y para que le digan lo que la ley de Dios exige que ustedes cambien en su vida. No, esa gente está locos. Yo no quiero ni que me mencionen de mis faltas, de mis errores. ¿Por qué está usted aquí? Porque Dios hace una obra en su corazón. O viene nada más que por apariencias, o es que Dios hace una obra en su corazón milagrosa para que usted se acerque a la luz, aun cuando la luz va a revelar su mugre y su suciedad. Pero es que esa obra de gracia que le lleva a acercarse a la luz también va de la mano con esa fe de que esa luz no solo le va a mostrar su mugre, sino que le va a limpiar de su pecado. No solo vamos a la luz, sino vamos al agua, porque Jesús puede limpiarnos por su palabra. Quiero compartir, hermanos, en este sermón y en el tiempo que nos queda, 4 razones por las cuales algunas personas no vienen a la luz o no creen en Cristo. El pastor Albert Martin en uno de sus sermones hablaba de razones por las cuales algunos no vendrán a Cristo. Y yo tomo, no exactamente, pero tomo algunos conceptos de él que me parecieron muy útiles. Quiero mencionar la primera. La primera por la cual algunas personas no vienen a la luz y no vienen a Cristo es por ignorancia. En Lucas 18:9, Jesús dice la parábola del fariseo y el publicano, los dos que estaban orando. Recuerdan que el fariseo oraba todo jactancioso, dando gracias a Dios de que no era como los otros pecadores, que no hacía esto, no hacía lo otro, no hacía lo otro. Pero el publicano lejos oraba a Dios y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador, y golpeaba su pecho. Cuando Jesús, antes de que empiece a decir la parábola, nos dice el evangelista que dice Jesús: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les dijo esa parábola. Entonces, muchas veces las personas no ven la necesidad que tienen de un Salvador por ignorancia. Y puede ser que incluso sean personas religiosas, pero tienen ignorancia de lo que estábamos diciendo en el inicio de este sermón, de la condición espiritual del ser humano. Se creen justos, se creen suficientemente puros o aptos para estar en una condición espiritual favorable. Pero la Escritura nos dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No hay nadie que esté libre de pecado. La Biblia dice que aún aquellos que rechazan toda idea de Dios, dice que tienen en sus conciencias un testimonio que los acusa.
o que los defienden sus razonamientos, pero hay allí una ley puesta por Dios acerca de lo que es bueno, lo que es malo y lo que Él aprueba. La ley no solo fue dada por Dios de manera revelada en las tablas de los mandamientos, sino que fue también colocada en la mente y en el corazón de cada ser humano. Entonces son ignorantes de su condición espiritual. Si se pudieran proyectar todos los deseos perversos activos en el corazón del hombre en una pantalla, sería un motivo de escándalo entre muchos. Sería claro para cada persona de que nuestra condición es depravada. Otros son ignorantes acerca de la obra de Cristo y su poder, porque aunque entienden que Jesús murió en la cruz, no alcanzan a comprender de que esa muerte expiatoria es el único medio para poder llegar a Dios. Entonces, al no verse en su condición de necesitados, no entienden la obra de Cristo como una necesidad para sus vidas. Y es lo que Jesús dijo: los médicos, los que están sanos, no necesitan médico. Los que se creen justos no necesitan un Salvador. El Señor vino a buscar a pecadores, no a llamar a justos, vino a buscar a pecadores. Y en tercer lugar, algunos son ignorantes del Evangelio como el medio para la salvación. No es solo comprender mi condición espiritual, merecedor de la condenación, no es solo comprender la obra de Cristo es el camino para llegar a Dios y quien puede limpiar mis pecados, sino también el Evangelio, que es el mensaje de que al colocar la fe en Cristo, por la fe en Cristo, al creer en Él, recibo la salvación, un mensaje de gracia. El publicano lo entendió. Golpeando su pecho, reconociéndose pecador, estaba manifestando su arrepentimiento y pidiendo a Dios que sea propicio. Lo que estaba entendiendo era que era una obra de gracia, era de Dios, no era su obra. Por eso la Biblia nos dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Fue Él el que padeció para darnos salvación. Entonces, en primer lugar, algunos no vendrán por ignorancia. Cuando predicamos el Evangelio, compartimos el Evangelio con alguien, debemos asegurarnos de que la persona no está rechazando a Cristo por ignorancia de la palabra de Dios, de su condición, de la obra de Cristo o del Evangelio. En segundo lugar, algunos no quieren venir a Cristo por lazos de pecados que no pueden dejar. Recordarán ustedes la historia del joven rico, el cual en apariencia había cumplido con todos los mandamientos de la ley, pero Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Obviamente Jesús no estaba diciéndole que la salvación era por medio de la obediencia, sino más bien mostrándole que él no podía obedecer todo lo que Dios le pide. El llamado a venir a Cristo es un mandato de Dios a dejar los pecados en los cuales alguien está involucrado. Cuando nos dice la palabra de que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados, no es que los va a salvar en sus pecados, o sea, te va a salvar y vas a seguir viviendo esa misma vida, sino que te salva de tus pecados. De modo tal de que debe haber un cambio, y aunque Dios en la salvación no quita la presencia del pecado de nuestra vida de manera completa, sí destruye el poder del pecado sobre nuestra vida, porque hay una nueva naturaleza, un nuevo poder que rige nuestra vida. Hemos sido liberados del pecado para servir a Dios. Entonces están aquí aquellos que no quieren dejar el pecado
y abiertamente no lo quieren dejar y se jactan de su estilo de vida. Estos son los que aparecen allí en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Que no tienen problema en rechazar abiertamente a Dios y en hacer cosas de las más repugnantes en este mundo, y aunque todos las sepan, ¿verdad? No se avergüenzan de su pecado, más bien se jactan de eso. Entonces, esas personas abiertamente manifiestan su amor al pecado, sus malas obras, como dice, su rechazo a la luz, y entonces el lazo con esos pecados es la razón por la cual no van a Cristo. Pero habrá otros que no se animen a manifestarlo abiertamente, pero sí lo harán en su interior. Quiere decir que puede haber personas que exteriormente estén atados a lazos de pecado y sea notorio para todos, pero puede haber personas que están atados a lazos de pecados secretos. ¿Y por qué esa persona no llega a Cristo para salvación? Porque está atado a ese lazo. Imagínese usted un animalito que está atado. Y usted ve a alguien que le pone un platito de comida aquí y el perrito está atado allá con un mecate cortito, ¿verdad? Y lo llama para que venga y no puede, está atado. No es que no quieran darle, es que hay algo que no le permite salir. Esa es la condición de muchos, están atados. No lo van a decir hacia afuera porque les avergüenza, pero interiormente saben que están atados. Y lo más particular del lazo con el pecado es que están atados a un pecado que aman. Quiere decir que puedes estar en tu condición perdida de no ir a Cristo porque amas un pecado o varios pecados. Necesitas un milagro en tu interior para ir a Cristo. También están aquellos que quieren pero no pueden. Porque ellos dicen de buen corazón, yo quisiera poder ser libre de este pecado para ir a Cristo, ¿verdad? Y podemos quizás evidenciar algún rasgo allí de arrepentimiento, pero tan solo están conociendo en experiencia su condición. Todavía el arrepentimiento no es completo. Es como que podemos decir, se arrepienten tan solo cuando son derrotados, pero cuando no son derrotados piensan que sí pueden vencer. Entonces necesitan ver más todavía su incapacidad, reconocer más su pecado, caer más profundo quizás, ser más humillados para que puedan comprender que el mensaje de la gracia de Dios, la luz de Dios brilla más cuando no hay gloria en el hombre. Porque la salvación no es un poquito del hombre y el resto de Dios, es toda obra de Dios. Y están también aquellos que piensan que tienen que dejar sus pecados perfectamente para poder ir a Jesús. Y alguien puede decir, bueno, esa persona sí está entendiendo el arrepentimiento, porque si no se arrepiente de sus pecados no puede ir a Cristo. Sí, pero hay un riesgo aquí, que es confundir el arrepentimiento con las obras propias. Hermanos, el arrepentimiento también es una gracia divina. Si usted va a procurar tener un arrepentimiento tal que lo haga vivir una vida sin pecado para luego ir a Cristo, entonces usted se salva a sí mismo para pedirle a Cristo ¿qué? ¿Qué va a hacer Cristo? Un adorno en su vida. Está creyendo en salvación por obras. No está confiando en la gracia de Dios. Es verdad, sí, que Dios nos llama a un arrepentimiento de nuestros pecados, a un dolor, a una congoja, a un querer dejar ese pecado. Pero nunca vamos a poder tener un arrepentimiento perfecto de todos nuestros pecados. Por eso Dios nos recibe con ese arrepentimiento y esa fe que Él da, suficiente para venir a Él y para Él limpiarnos de nuestros pecados.
y de toda nuestra contaminación. ¿Qué harán por ti los pecados que tantos amas? Cuando alguien se da cuenta que está atado en sus lazos de pecados, en cosas que no quiere dejar, sea lo que sea. Es alguien que no quiere dejar un vicio, no quiere dejar un estilo de vida, de codicia, de afanes, sus pecados de su lengua, de sus murmuraciones, sus mentiras, sus chismes. ¿Qué es lo que tanto amas que no lo quieres dejar para venir a la salvación? ¿Sabes qué pasará con ese pecado o esos pecados? Te pagarán muy caro. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En tercer lugar, algunos no vienen a Cristo por incredulidad. Quizás podemos decir que no son ignorantes de su condición, no son ignorantes de la obra de Cristo, no son ignorantes del Evangelio. Quizás podemos decir que ya han identificado los lazos y están dispuestos a arrepentirse, pero sin embargo son incrédulos de que Dios quiere salvarlos y puede salvarlos. Van en el proceso hasta la mitad del camino, pero siguen mirando en sí mismos y confiando en sí mismos, y cuando ya ven que no hay fuerza en sí mismos para ser salvos, entonces dicen, no hay esperanza. ¿Por qué? Porque son incrédulos. Jesús les dice, venid a mí, y en su mente ellos que escuchan, Jesús no quiere que vayan. Jesús dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios en su palabra así lo dice. ¿Y qué escuchan ellos? No, yo no le voy a pedir a Dios porque no, la salvación no es para mí. Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. ¿Y qué entienden ellos? Yo no tengo fe para creer, no voy a creer. Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Y qué entienden? Jesús me va a rechazar. Si hay un corazón incrédulo, no puede tener salvación. Jesús salvó a muchísimas personas, de muchísimos trasfondos distintos. ¿Recuerdan la mujer inmoral de Lucas 7, cuya reputación era conocida por todos? El Señor la aceptó. Un pecador desesperado como el ladrón de la cruz, el Señor lo recibió, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Saulo de Tarso, que perseguía la iglesia de Dios y hasta participaba en los homicidios de los creyentes, el Señor lo recibió a misericordia. En el cielo habrá una gran variedad de pecadores. En la carta a los Corintios se dice que allí habrán personas que fueron inmorales, algunos que fueron estafadores, algunos que fueron borrachos, gran cantidad de pecados, pero ¿sabe lo que no va a haber en el cielo? Incrédulos. Incrédulos no va a haber en el cielo. Porque los cobardes y los incrédulos, dice la Escritura, tendrán su parte en el lago de fuego. Porque precisamente la incredulidad es un pecado que no puede tener perdón. Porque el perdón viene por creer en el Señor Jesucristo. Entonces usted tiene que oír la voz de Dios y creer la voz de Dios. Cuando Dios le llama y le dice, venid a mí, vaya a Él. Cuando Dios le dice que invoque su nombre, invoque el nombre de Cristo y será salvo. Cuando Dios le dice que el que oye la palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna, oiga la palabra, crea que Dios envió a su Hijo y reciba la vida eterna por gracia. Cuando Jesús le dice que el que a Él va no le echa fuera, crea en Él y vaya a Él. Y comprobará que Él le recibe. En último lugar, hay personas que no van a Cristo porque tienen una
falsa expectativa de la revelación de Dios. Y aquí puede haber algunos que hasta recibieron instrucción teológica. Algunos han escuchado sobre la doctrina de la elección y la predestinación, y entonces quieren hacer de su intelecto el puente que los lleva a Dios. Casi que esa capacidad intelectual pasa a ser un reemplazo de la fe. Primero y principal, que nadie va a comprender la doctrina de manera correcta a menos que esté en Cristo. Entonces no debe procurar querer entender todas las cuestiones de Dios, porque ni aun los creyentes podemos ahondar en la mente de Dios a la perfección. Entonces algunos tienen esa expectativa que cuando comprenda tal teoría o tal doctrina correctamente, entonces voy a confiar en el Señor. No espere, no intente satisfacer el pecado de su intelecto, su ambición humana de comprender a Dios, porque va en un camino equivocado. Algunos están esperando una revelación sobrenatural, sensorial. Ustedes saben de muchas iglesias donde lo que quieren es caerse, temblar, saltar, hablar con una lengua inentendible. Nada de eso tiene que ver con una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Aunque Dios en algún momento se haya manifestado de manera sobrenatural en sus revelaciones, no significa que es la manera en la que una persona viene a la salvación. Cuando nos cuenta Jesús que estaba el rico y Lázaro, ¿verdad? Hablando del seno de Abraham o del lugar de tormento, del Seol. El que estaba allí en el tormento le dice que envíe a alguien para que les hable a las personas acerca de ese tormento, de ese castigo, de esa condenación. ¿Y qué oye? ¿Cuál es la explicación que oye? A Moisés y a los profetas tienen que ir a la Escritura. Es allí donde está la revelación de la salvación de Dios. Pero dice el rico, pero si alguien se levanta de entre los muertos, entonces se persuadirán. ¿Y qué dice allí Abraham? Si no oyesen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y más claro que eso es imposible, porque Jesús se levantó de entre los muertos y aún así hay personas que no se persuaden del Evangelio. A la Escritura, es allí donde está la revelación de Dios. No en algo extra, no en algo sobrenatural, aunque es sobrenatural, pero es sobrenatural que cuando alguien abre la Biblia y la lee, o está sentado y escucha la palabra de Dios predicada, y entiende en su mente y baja su corazón, entonces crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados, y no halle ningún obstáculo en una expectativa falsa de cómo Dios trae la salvación. Es así como Dios trae la salvación, por la predicación del Evangelio. No espere en algo más. Como dije antes, algunos quieren tener un arrepentimiento perfecto. Están descansando en sus obras y están subestimando el poder de Dios. Es Dios el que nos lava, es Dios el que nos limpia en la sangre del Cordero. Es Él el que nos da la salvación. Hermanos, la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Hicieron obras malas, aman las obras malas, pero nos dice aquí al final, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cómo es que alguien puede practicar la verdad? Si no es que Dios ha hecho una obra de gracia en su corazón, le ha cambiado su corazón, ha cambiado sus afectos, le ha dado entendimiento de quién es el verdadero y estamos en el verdadero, dice la Escritura. Creemos en Jesucristo, por eso vamos a Él,
Por eso queremos estar cerca de nuestro Señor, caminar en comunión con nuestro Señor y dar a conocer a otros que Él es la luz del mundo, que alumbró nuestras tinieblas, que nos sacó de las tinieblas, para que andemos en luz, para que vivamos en novedad de vida, para que anunciemos a otros este mensaje. Cuando compartimos el Evangelio debemos saber esto, hermanos. Hay personas que no quieren venir a Cristo. De hecho, Jesús se lo dijo a los que estaban allí: no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las personas pueden aparentar querer, pero usted ya sabe la verdad espiritual y cuando predique el Evangelio, predique con esta convicción. No quiere venir a Cristo, pero predíquele igual, porque somos llamados a predicar el Evangelio a personas que están muertas en sus delitos y pecados, confiando en que Dios les dará vida, en que esos muertos vivirán, en que esos huesos se levantarán. Anúncieles la verdad, sáquelos de su ignorancia, confróntelos con los lazos de pecados en los cuales están atrapados. Muéstreles que por medio de la fe hay salvación que no depende de las obras que hagamos. Y este es el mensaje en el cual hemos hallado salvación muchos de nosotros. Y quizás haya aquí algunos que aún no la tienen. No importa su edad, sean niños, jóvenes o adultos. ¿Está usted entre aquellos que todavía no ha ido a Cristo? ¿No se ha acercado de verdad a la luz? ¿No ha cortado con esos lazos de pecados o no ha manifestado, expresado una fe genuina y sincera en el Señor? Mire sus obras. Por sus frutos los conoceréis. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Oremos.